El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Humberto Jaramillo, en la línea telefónica. Don Humberto, muy buenos días. David, ¿cómo te va? Buen día, muchísimas gracias por tu llamada. Al contrario, ¿cómo les fue con Luis Videgaray ya en la reunión privada? ¿Qué temas platicaron? ¿Qué hubo de provecho? Bueno, la verdad es que la problemática es amplia. Yo llevo el encargo de los organismos de presentar la problemática del sector empresarial, pero aquí también tuvieron la oportunidad otros 22 empresarios, aparte de mí, de todo el estado, de platicar con el secretario. Te puedo decir que cuando menos fue una reunión de mucho diálogo, de mucho entendimiento, en donde con la compañía del señor gobernador se analizó la forma de incrementar la competitividad del estado, ya que, como tú bien sabes, pues ahora nosotros no solo competimos con un mundo global, sino en el país competimos inclusive con otras entidades del país. Y bueno, pues revisar los inhibidores para la inversión en la región, pues es un tema importante, y sobre todo me parece que avanzamos en el entendimiento y en la comunicación con el centro, que es fundamental el que podamos impulsar políticas públicas que nos permitan aprovechar de mejor manera las ventajas competitivas que tiene la región. Y pues fue una reunión de poco más de 3 horas y media más o menos, en el que todos los empresarios que solicitaron pudieron hacer uso de la voz. Cada uno fijó sus posicionamientos en razón de lo que a juicio de ellos son inhibidores para el desarrollo. El secretario en la mayoría de los casos contestó y tomó nota. Y bueno, esto solo es la continuación de una primera reunión que tuvimos con él en mayo en la Ciudad de México. La verdad es que de mayo a la fecha la comunicación con la Secretaría de Hacienda ha sido pues muy dinámica y muy continua. Recordarás que hace 2 semanas estuvo por aquí el licenciado Aristóteles Núñez, sí, cómo no, jefe del SAT, con el que tuvimos oportunidad de ver temas como un tema recurrente es la devolución del IVA para los empresarios y comerciantes que tienen IVA a favor, y que pues a juicio nuestro la devolución no se da con la oportunidad que se debe, y eso pues daña el flujo de las empresas. Se ha avanzado en algunos temas en particular, otros aún no tienen respuesta o no tienen una respuesta satisfactoria, pero cuando menos tenemos una ventanilla abierta de mucho entendimiento para que uno como causante pueda saber los motivos por el que no te están regresando el IVA, y puedas tú corregir o puedas enmendar lo que a juicio de la autoridad no está bien presentado, ¿no? Entonces, don Humberto, ¿sí calificaría de positiva, con un saldo optimista, esta reunión con el secretario de Hacienda? Sí, mira, aquí lo importante es entender que cuando se trata de hablar con el secretario un tema que tiene que ver con los impuestos, pues los impuestos nunca son populares, a nadie nos gusta, por eso tiene el nombre de impositivo, es un impuesto. Pero el tener un diálogo con él y ver también otras oportunidades que tenemos, como puede ser de inversión, de fondos para fomento, pues la verdad te abre oportunidades y optimismo. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que tiene frustración por el tipo de cambio, pero pues sin ser financieros, tú entiendes que el tipo de cambio no tiene que ver tanto con la voluntad del funcionario, sino con situaciones externas de la economía, ¿no? Y bueno, pues al contrario, ¿cómo podemos atender fenómenos que no están en nuestras manos resolver? ¿De qué manera podemos enfrentarlos de mejor manera, no?
Tengo entendido que uno de los temas centrales, uno de ellos, fue el acordar, el impulsar la competitividad para Baja California. Pero si yo, don Humberto, le preguntara cuál es el tema más importante que platicaron con Luis Videgaray, pues ¿cuál sería? Bueno, fueron varios, no los pudiéramos centrar en uno solo. En el caso concreto nuestro, nosotros fijamos posicionamientos de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que tiene como objetivo, entre otros, una zona económica estratégica, tiene el tema de los autos, el frenar el contrabando y legalizar el uso del auto que se importa a Baja California, en el cual don Gilberto Leiva ha estado trabajando pues muy activamente y con mucha pasión, ¿no? Entonces lo hicimos presente. Por ejemplo, el tema de comercio hubo oportunidad de fijarlo. Otro empresario importante fijó el tema de las cuentas de dólares en efectivo en los bancos, que bueno, pues ya nos había quedado claro que más que un tema de la Secretaría de Hacienda, es un tema de los bancos por la dificultad que tienen para encontrar un corresponsal en Estados Unidos que les reciba dólares en efectivo, por el riesgo que implica con la autoridad por multas que han fijado algunos otros bancos en el pasado. Entonces es un tema que también vamos a platicar, y el 9 de septiembre tenemos una nueva reunión en la Ciudad de México para ver temas específicos. Muy bien, 9 de septiembre. El 9 de septiembre. En turismo también el Comité de Turismo y Convenciones nos hizo llegar solicitudes. Canacintra tiene solicitudes en financiamiento para generar energías alternas, y en fin, pues la dinámica económica es muy grande. En Mexicali tienen obviamente temas que tienen que ver con agroindustria, Ensenada, con agua. Claro, me puedo imaginar la cantidad de temas que pudieron platicar en 3 horas, don Humberto, pero fíjese que le tengo que preguntar, por ahí reclamaba Gilberto Leiva pues la exclusión de esta reunión. Me está diciendo que llevaron los temas, pero ¿por qué no llevarlo? ¿Por qué no incluirlo? Pues me imagino que por la misma dinámica de comunicación. Si 23 empresarios que estuvieron presentes de todo el estado le llevó más de 3 horas el diálogo, pues imagínate si reunimos a 100 y tantos empresarios, si están todas las cámaras. Yo en lo particular, no creas que disfruto el hecho de tener que concentrar la responsabilidad, en mi caso, de 16 organismos, claro. Pero pues no son reglas que uno fija, son reglas que la misma autoridad fija, y de veras me parece que un diálogo tan amplio pudiera, lejos de ser positivo, pudiera ser un poco menos efectivo por la dinámica tan amplia que significaría. Claro. Ahora, no te olvides que, por ejemplo, en el caso de don Gilberto y la mayoría de los organismos que represento son cámaras nacionales, que tienen un poder de gestión propio muy amplio a nivel nacional. Entonces, ellos, como don Gilberto, el lunes y martes, estuvo en la Ciudad de México en reuniones con varios secretarios y subsecretarios, viendo temas de su responsabilidad, de la Cámara de Comercio. Entonces, realmente, yo creo que no debemos de quejarnos de una exclusión. O sea, no estuvo excluido que por medio de un servidor estuvo presente. Y muchas veces, cuando tú hablas por un tercero de un asunto, muchas veces lo haces con mucho mayor libertad que cuando tú en primera persona estás hablando de un tema que te afecta. Entonces, en ese sentido, don Gilberto, yo le reconozco su liderazgo, tengo profundo respeto por él,
y yo no voy a discutir ningún derecho que sin duda él tiene, claro. Pero lo que debe estar seguro es que estuvo presente en esta reunión. Muy bien, en el momento en el que tuvimos la oportunidad los medios de comunicación de platicar con Videgaray, unos momentitos, don Humberto nos dijo que no hay reversa para el IVA, que se va a quedar al 16%, y que tampoco hay reversa para el tema de importación de autos, que la ley y las reglas como están planteadas en este momento, así se van a quedar, y que no hay vuelta de hoja, fue así duro, fue claro con esos temas. Cuando llegan ustedes los empresarios a platicar sobre estos temas, ¿cómo reacciona? Digo, ya sabemos lo que dijo con esos temas, pero creo que es bien importante lo que me dijo hace unos momentos, don Humberto, lo de la zona económica estratégica. Hubo un acuerdo en particular, se va a impulsar, porque se siente como olvidado el tema de la zona, ¿no? Sí, no tanto olvidado, porque no olvides que aquí hay personajes como don Pedro Romero Torres Torija, que realmente ha estado muy activo en impulsando el tema. Él no deja de viajar a la Ciudad de México, a Estados Unidos, en fin, es un tema para nada olvidado, es un tema que sin duda no es fácil, pero que se está atendiendo. Ahora mira, en el tema del IVA, pues cuando los particulares y la autoridad no se ponen de acuerdo, hay recursos legales, y ese recurso lo interpuso el empresariado, pues más que el empresariado, yo diría que la sociedad de Tijuana, encabezada por el sector empresarial, y por eso hay un amparo colectivo sin resolverse. Por eso no es tema. Tú cuando interpones un recurso hay que dejar que la autoridad resuelva. El señor, pues obviamente, si tú nos preguntas a los empresarios, nosotros decimos, vamos a ganar ese amparo, claro. Y el IVA va a regresar al 11. Obviamente que él es autoridad y yo respeto esa posición, y él tiene, pues obviamente, su propia interpretación. Al final vamos a dejar que la autoridad resuelva. En cuanto a los autos usados, don Gilberto le ha hecho saber a la autoridad, y es un tema que compartimos, que es una realidad el que en Baja California circulan autos usados por nuestra vecindad con California. El secretario lo sabe, y lo que tratamos de resolver es la legalidad, el que no estén aquí de forma ilegal, porque eso empeora la situación. Obviamente que el secretario, que tiene una visión más amplia en cuanto a país, pues él defiende a la industria nacional, y no es que nosotros estemos en contra de la industria nacional y la fabricación de autos. Lo único que hay que atender situaciones de carácter social que se dan en regiones específicas del país, como es el caso de la frontera norte con el tema de los autos usados. Entonces, en ese sentido, yo creo que él está consciente. Don Gilberto ha hecho un magnífico papel al defender el tema, y estaban viendo nada más el tema de tiempo en cuanto a sentar un jurisprudencia para evitar los amparos que permitían que entraran autos sin el control de la autoridad. Claro. Don Humberto, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Se nos van a quedar muchos temas sobre la mesa. Podríamos seguir platicando sobre esto, pero está el compromiso de volverlo a invitar para que ahondemos en todos estos temas que se nos quedan pendientes. Por ahora, ya sabe cómo son los tiempos en radio y en televisión. David, pero le quiero agradecer muchísimo y seguimos en contacto. Que estés muy bien, te agradezco, gracias. Gracias, es don Humberto Jaramillo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.